Hola a todos. En la lección del día de hoy vamos a graficar funciones exponenciales. Una función exponencial es una función en donde el exponente es la variable. Como por ejemplo, y igual a 2 elevado a la x. El exponente que tenemos es la variable y solamente sucede en las funciones exponenciales, en ningún otro tipo de función que hemos estudiado. El exponente es la variable. En general, la función exponencial tiene este formato y igual a por b elevado a la x. En este caso, o en el caso que tenemos aquí, no tenemos la parte A, la parte B la tenemos porque es aquella parte que lleva el exponente. Por lo tanto, ese valor de A sería un 1. 1 por 2 a la x. Esto es en realidad lo que tenemos. Pero ese 1 no es necesario escribirlo, por lo tanto tenemos y igual a 2 elevado a la x. En la siguiente lección usted practicará graficando este tipo de funciones ya. Complete la tabla y grafique cada función exponencial. Generalmente usted va a tener que seleccionar los valores de x. Aquí los tengo ya seleccionados. Generalmente también se grafica las funciones en un plano cartesiano diferente, pero aquí lo vamos a graficar los dos en el mismo plano para ver cómo están relacionados las dos. Y voy a empezar con y igual a 2 a la x, en donde los valores de los exponentes los vamos a cambiar con estos valores de x. Voy a hacer el cómputo acá al lado y el valor de y lo colocaré en la tabla. Para el primero, reemplazaremos el exponente, que es la x, con su valor, que es negativo 2. Entonces tenemos un exponente negativo que se debe de convertir a un exponente positivo, llevando hacia el denominador, porque en este caso tenemos el 2 elevado a negativo 2 en el numerador, y para hacerlo positivo lo movemos al denominador. Simplificamos esto y eso es 1 sobre 4, un cuarto. Para el segundo, reemplazamos el exponente con negativo 1. Por lo tanto, debemos de hacer el exponente positivo, simplificar, y eso nos da un medio. Cuando x es igual a negativo 1, y es igual a un medio. Para el siguiente, reemplazamos el exponente con 0 y sabemos que todo elevado a 0 es un 1, por lo tanto el valor de y es 1. Para el siguiente reemplazamos el exponente con 1 y 2 elevado a la 1 es 2. El siguiente es 2 elevado al cuadrado, que es 4. El siguiente 2 a la tercera, que es 8. El siguiente 2 a la cuarta, que es 16. Voy a graficar ahora. Veo que en los valores de y necesito hasta el 16, por lo tanto voy a usar
una escala de 2 para cada bloque, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, me permite llegar al 16. Eso es en el eje Y. En el eje X solamente necesitamos desde el negativo 2 hasta el 4, por lo tanto puedo ir de 1 en 1. Y ahora vamos a graficar los puntos. El primer punto, negativo 2, 1/4. Lo vamos a aproximar en donde está el 1/4. Sabemos que cada bloque en el eje Y vale 2, por lo tanto en la mitad del bloque sería 1. Ahí estaría el 1. 1/4 del bloque sería entonces la mitad de 1. Esto sería 0.5. Pero quiero 1/4 del 1. Esta es la mitad del 1. 1/4 del 1 tendría que estar ahí. Por lo tanto, negativo 2, 1/4 está muy cerca del eje X, pero no toca el eje X. Las funciones exponenciales nunca tocan el eje X porque si usamos más exponentes negativos, esto se va a hacer más pequeño. Si fuese negativo 3, sería 1 sobre 8, 1/8. Y si fuese negativo 4, sería 1 sobre 16. Más pequeño, cada vez más pequeño, pero nunca 0. No hay forma de llegar a 0. A menos de que sea una transformación de una función exponencial, que es lo único que sí puede tocar el eje X o traspasar el eje X. Negativo 2, 1/4. Lo voy a aproximar ahí. El siguiente, negativo 1, 1/2. 1/2 está en el cuarto del bloque. Más o menos ahí. El siguiente, 0, 1. El 1 está aquí en la mitad del bloque. 1, 2. 2, 4. 3, 8. 4, 16. Las funciones exponenciales crecen rápido comparados con las cuadráticas o cualquier otro tipo de función que hayamos estudiado. Estas crecen mucho más rápido. Lo podemos ver que rápidamente están ya en el 16 y lo próximo sería el 32, mucho más arriba. Vamos a juntar estos puntos con una curva. Y esta es y igual a 2 a la x. Vamos ahora con y igual a 1/2 x. Reemplazamos el exponente con negativo 4 y sabemos que este exponente pertenece a los dos, al 1 y al 2 también.
lo podemos reescribir como 1 elevado a negativo 4, 2 elevado a negativo 4. Ahora debemos de cambiar esos exponentes negativos a positivo, cambiando de posición al numerador y al denominador. 2 a la cuarta arriba, 1 a la cuarta abajo. 2 a la cuarta es 16, 1 a la cuarta es 1 y 1 sobre 16 sobre 1 es 16. En el siguiente reemplazamos el exponente con negativo 3. Hacemos lo mismo, separamos el numerador con el denominador aplicando el exponente a los dos y intercambiamos de posición para hacer que los exponentes sean positivos. Dos a la tercera sobre 1 a la tercera. Eso es 8 sobre 1. 8 dividido para 1 es 8. En el siguiente reemplazamos el exponente con negativo 2. Distribuimos el exponente al numerador y al denominador. Cambiamos de posición el numerador con el denominador para escribir los exponentes positivos. Y ahora simplificamos. 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, 4 dividido para 1, 4. En el siguiente, 1 medio elevado a negativo 1. Eso es 1 elevado a negativo 1 sobre 2 elevado a negativo 1. Intercambiamos el numerador con el denominador para obtener exponentes positivos. Simplificamos. 2 a la 1 es 2 y 1 a la 1 es 1. 2 dividido para 1 es 2. En el siguiente intercambiamos el exponente con el 0 y sabemos que todo elevado a 0 es 1. En el siguiente elevamos todo a 1 y eso quiere decir que sería 1 medio porque todo elevado a 1 es esa misma cantidad, por lo tanto es 1 medio. En el siguiente elevamos 1 medio al cuadrado. Ahora podemos separar el numerador con el denominador aplicando el exponente a las dos partes, pero aquí son exponentes ya positivos, solamente nos queda simplificar. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, el valor de y es 1/4. Graficamos ahora. Cuando x es negativo 4, y es 16. X negativo 4, y 16. Cuando x es igual a negativo 3, y es igual a 8. X negativo 2, y 4. X negativo 1, y 2. X0, Y1, que es aquí en la mitad del bloque. Es el mismo punto que también existe para la otra gráfica. X1, Y1 medio. En el cuarto del bloque está 1 medio. X2, Y1 cuarto. En el octavo del bloque. Y conectamos estos puntos con una curva.
Esta es y igual a 1/2 elevado a x. Ok, tenemos las dos graficadas y lo que vemos es que la una es lo opuesto de la otra. O podemos decir que 1/2 elevado a x es la reflexión de y igual a 2 elevado a x en el eje y. Este punto está a 4 unidades del lado derecho del eje y el punto correspondiente en la otra está 4 unidades al lado izquierdo. Entonces es la roja, la reflexión de la azul en el eje y. Vemos que una va subiendo, la azul va creciendo. Siempre miramos de izquierda a derecha. La azul crece, empieza abajo y conforme se mueve a la derecha, crece, sube. Por lo contrario, la roja empieza arriba y mientras se mueve a la derecha, va bajando. La azul representa crecimiento y la otra lo opuesto de crecimiento, que en inglés le llamamos decay. Crecimiento en inglés, growth. Y lo opuesto de crecer, decay en inglés. ¿Cómo sabemos que tenemos crecimiento? Siempre lo puede ver cuando este número, que es el valor de b, es un número que es mayor que 1, siempre vamos a tener crecimiento. Pero si ese número b es un número menor que 1, pero mayor que 0, entonces vamos a tener lo contrario de crecimiento, que es decay. Voy a escribir esto acá arriba. La parte B nos indica si es crecimiento o lo contrario. Es la razón a la cual crece o disminuye, pero en general le ponemos growth rate. Si ese valor de B es mayor que 1, es crecimiento. Si el valor de B está entre 1 y 0, pero no igual a 0 ni igual a 1, entre 1 y 0, entre 0 y 1 más bien, eso representa decay. Puede ver todo eso en las gráficas. Entonces, esos son los ejemplos para la lección del día de hoy. Le dejo abajo los ejercicios 3 y 4 para que practique con ellos.